Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal Sentido No Tan Común. Estamos en el lanzamiento del tercer libro del politólogo de habla hispana más influyente de nuestro tiempo. Norteamérica tiene a Jordan B. Peterson, nosotros tenemos afortunadamente a Agustín Laje. El auge social y mediático como fenómeno cultural que ha alcanzado Laje no se debe al fruto de la improvisación fortuita ocasional como se logran posicionar en estos tiempos personajes de contenido vacío, en su mayoría carente de valor y aporte social. Y por decirlo así, este Homo Bidens, como decía el sociólogo Santori en su libro, que se aboca a su búsqueda constante e incesante en las redes sociales y los medios de comunicación por ese contenido ludopático que consume viciosamente esta sociedad y sus, como bien dice Agustín desde su anterior libro, La batalla cultural, en su capítulo 4, desdiferenciadas posmodernas generaciones, y que retoma en este nuevo libro desde una manera menos rigurosa y académica, con un lenguaje sencillo y accesible en palabras para que pueda ser entendido y disfrutado por todo tipo de público, sea asiduo a la lectura, que empieza con inquietud hacia ella o no. Atrás del fenómeno cultural, intelectual y mediático que representa su persona, hay una evidente vocación y amor por la verdad, la historia, las letras, el conocimiento y la cultura, por la acción, por la vida activa en su acepción más fiel a las épocas romanas y griegas, la cual se nutría de la dedicación al ocio en su sentido positivo, del latín schola, que da origen a la palabra latina escuela, que es el tiempo libre, que significa tiempo de libro, que a su vez significa libertad, libre, el tiempo para la lectura, el conocimiento, la contemplación, para el razonamiento de las ideas y su acción como debería ser la política, como herramienta transformadora de la sociedad a estadios de bienestar y desarrollo. Es decir, atrás de lo que vemos hoy de él, hay tiempo comprometido a través de los años como joven veinteañero en su tiempo, en formación en su momento, en estudios académicos, miles de horas, cientos de libros, el ejercicio constante del intelecto en ensayos, conferencias, presentaciones y debates públicos, la adversidad y el ataque constante de que ha sido no víctima. Esa palabra se la dejamos a esos que han encontrado en ella un cómodo lugar desde donde manipulan falaz, emocional y sentimentalmente al bien idiota intencional o al bien intencionado idiota funcional, como decía Lenin, sino un guerrero, porque hay que estar seguro de lo que se dice, pero sobre todo tener coraje y tenerlos bien puestos para ir en contra de la corriente, tener aparte del conocimiento, tener convicción. Así que sí, es un guerrero cultural con todas las medallas y los honores de nuestro tiempo, digno de admiración. Si bien Laje empieza a ser conocido en el año 2016 por el lanzamiento en colaboración con su amigo y mentor Nicolás Márquez con el libro negro de la nueva izquierda de su título Ideología de Género y Subversión Cultural, el cual es el primer ataque frontal literario en Argentina, que ha sido en nuestro país hermano el primer laboratorio de este lado del continente de experimentación comunista, socialista y hasta hace poco neoizquierdista, y también el primero en Latinoamérica en contra y cuestionando cada uno de los dogmas de este progresismo artificial estatista revolucionario que arrasa como un leviatán gubernamental, diría Hobbes si existiera todavía, buscando destruir la cultura occidental hasta hace poco aún moribunda, pero vigente, para en sus ruinas construir e instaurar ese paraíso utópico marxista y leninista que inocentemente muchos dieron por muerto y que hoy se levanta con toda la fuerza que los organismos supranacionales, los estados, las ONGs, los medios y redes de comunicación articulados a ese fin totalitario lo permiten. El libro, si bien reviste una capacidad intelectual y de razonamiento de los hechos históricos desde un lenguaje, si no accesible para todos, sí es muy entendible a los fines que persigue, porque los dos autores se empeñan en demostrar con hechos históricos y datos duros científicos, con cientos de referencias bibliográficas serias, que poco dejan suelto algún cabo que por más que los defensores del adoctrinamiento ideológico busquen rebatir, la verdad es casi imposible, ya que ellos se sostienen en el argumento fútil y rectificante de la nada, más que en el reduccionismo y relativismo falaz propio del discurso en boga fulconiano que dice a grandes rasgos que la verdad no es de Dios ni de la realidad, sino de la historia y de quien la gana. A 6 años después de ese suceso se lanza en 2022 lo que considero es más que un título nominal literario de su obra, se convierte creo en parte del sentido de lo que ha sido y es su vida, La batalla cultural. Reflexiones críticas para una nueva derecha. El libro, a diferencia del anterior, para mí, y me generó gracia y sorpresa la coincidencia al escucharlo decir a Laje en un video lo mismo que pensé, que es un tratado compendio socioantropológico, histórico y filosófico de corte político. Refiero corte político al final porque no se queda estático en el mero conocimiento como acervo literario y académico de comprender la cultura a través de la historia,
sino la misma obra es una base histórica, un medio teórico de exposición de ideas y de sus ideas, y que persigue como fin el llamado a la acción política. Con un corte académico de más de 500 páginas a letra pequeña tipo Biblia y más de 800 referencias bibliográficas, el libro desde su genealogía teórica logra toda la intención de explicar e ilustrar, e incluso desde los orígenes del pensamiento histórico, escolástico, la diada izquierda-derecha, es decir, desde los aspectos bíblicos del por qué unos se sentaban a un lado de Jesús y otros del otro lado, en su origen antagónico desde los principios de la historia y sus civilizaciones de los pensamientos filosóficos políticos, acciones e intereses que persiguen lo que ahora conocemos como corrientes políticas que llegan hasta nuestros días como izquierda y derecha. El libro en su aspecto socioantropológico o antropológico más es una joya invaluable en su esmero de explicar históricamente la cultura y las culturas. Desde las corrientes de pensamiento, la conformación y los cambios de pensamiento, desde la época helénica o griega, el escolástico, el medieval, el razonamiento humano o iluminismo, hasta el antropocentrismo de la Ilustración o Edad Moderna hasta el siglo pasado. Los pensadores más relevantes de cada una de sus épocas y la articulación de todo ello por medio para la búsqueda y obtención del poder ideológico y por ende político del mundo, regiones y países. La obra es incomparable, me recuerda mucho al libro de La condición humana de Hannah Arendt. Solo que a diferencia del de la filósofa, La batalla cultural es más un libro propio de una facultad de Historia, Filosofía y Letras en curso de doctorantes, ya que académicamente es un texto súper riguroso. La obra lo exige como tal, no me malinterpreten, no es un demérito, pero no es un libro para el lector ocasional o el desapasionado por las ciencias blandas. Ya no es solo para aquel que lee por placer, es para aquel que lee por hábito, para el inconformista siempre ignorante en busca de más conocimiento como forma de vida, y que los libros son una mezcla de placer y desafío, ya que hay que leer y releer párrafos o páginas enteras para lograr muchas veces entender lo que refiere Lage, y no porque él se exprese mal, sino que los temas son muy complejos. Me recuerda mucho al libro de John Rawls, Lecciones sobre la filosofía política, porque son libros gordos de más de 500 páginas repletas de ideas, datos y que hay que diseccionar lenta y varias veces. Libros no aptos para personas susceptibles a la migraña y sobre todo, condición propia de nuestro tiempo hiperacelerado, la impaciencia. De hecho, Lage así lo ha expresado, me imagino después de una retroalimentación dada por la perspectiva alejada en y por el tiempo de su misma obra. Es un libro de bases y herramientas para la práctica política de lo que hoy conocemos como nueva derecha. Y logra con éxito la entelequia intelectual en sus páginas para todos sus guerreros, llámense libertarios, antiprogresistas, conservadores, tradicionalistas, patriotas, etc. Entonces, si no eres sacón, la neta, entra al libro, que nada en la vida de lo que es bueno se logra sin esfuerzo. Este paladín de lo políticamente incorrecto de nuestras sociedades izquierdizadas, presunto culpable por su capacidad intelectual e histriónico manejo de información científica, histórica, sociológica, política y filosófica, es digno de ser sentenciado por esos neodetentores de la inclusión, diversidad y la tolerancia, a la censura y al ostracismo, como hasta hace poco le sucedió, como repetimos, al psicólogo clínico Jordan B. Peterson, gracias a la tolerancia represiva, hoy conocida como corrección política, ideada por el intelectual marxista Herbert Marcuse, ideólogo de la Escuela de Frankfurt allá por el año 1965, y que no significa más que tolerancia a los movimientos de izquierda e intolerancia y censura a los de derecha, tal cual. Y para hacer las cosas más pesadas y difíciles al globalismo y al adoctrinamiento hegemónico de masas, específicamente el latinoamericano o hispanoparlante, y consciente del exitoso impacto que ha tenido su discurso, carrera y presencia en los medios, repito, nadando contracorriente, ganando su lugar a pulso de esfuerzo y con la ayuda incondicional, como bien dice en su dedicatoria de su nuevo libro, de aquellos jóvenes que no pudieron idiotizar. Y quiero agregar además, demasiada más sociedad consciente de estos ataques a las libertades y el sentido común, o mejor dicho, el buen sentido, que es el menos común, como en este canal, conformada por adultos y padres jóvenes, llega a su libro Generación Idiota, una crítica al adolescentrismo.
con la sensibilidad y la capacidad de dimensionar y ver la realidad más prístina, como lo puede ser alguien que ha forjado su personalidad, conciencia y sentido de su existencia a través del conocimiento como hábito, cultura y forma de vida, pero sobre todo quien en su inmanente ser alberga la pasión y vocación por la verdad y las realidades que de ella se desprenden, consciente y responsable de las adversidades y desafíos a los que se enfrenta quien decide revelarlas, pero también muy fogueado a estas alturas a los embates, tanto así que ya hay, creo yo, un placer implícito que excita e incita a la justa ideológica. Nuevamente llega Agustín Laje con este libro, no con un diagnóstico futuro ni con un dictamen pretérito de lo que sucedió, sino con una descripción directa y cruda de la sintomatología de una enfermedad global que ha hecho metástasis en nuestras sociedades, en nuestra presente realidad, la idiotez. Y no solo la idiotez propia, aún peor, la colectiva. Si bien las causas han sido abordadas en sus anteriores libros y las consecuencias futuras visiblemente predecibles por él mismo y otros autores sobre el ocaso de las democracias y las seducciones del autoritarismo y el totalitarismo, como dice la autora Anne Applebaum, cual paranoico o conspiranoico, mejor dicho, de antaño, como un heraldo, como un asceta incomprendido propio de los adelantados en su tiempo, como decía el filósofo José Ingenieros en su libro El hombre mediocre, víctima de la mezcla de ignorancia y el soberbio egocentrismo humano negacionista, quien no concibe que alguien pueda mirar más allá de su actual tiempo y realidad las fatalidades que se avecinan y simplemente no se quiere ver ni concebir. Ante eso, solo el tiempo le redimirá con razón y justicia, y ese tiempo ya llegó. Es nuestro presente, nuestra actualidad, nuestra preocupante y amenazante realidad. Y es entre estos dos estadios temporales, el presente, quien sufre lo que ha sido y lo que perecerá posteriormente si no lo tratamos de curar con la medicina de la verdad, esta enfermedad global mental, más peligrosa aún que las pandemias de diseño oligárquico mundial, mata, y no mata a las personas, mata nuestra inteligencia, nuestro sentido crítico, merma o anula los puntos de referencia para tomar el timón de nuestra vida y dirigirlo al buen puerto del sano comportamiento colectivo para el bienestar de todos, de nuestras sociedades, de nuestras familias, de nosotros como individuos. Agustín aborda al idiota, pero no de una forma peyorativa como regularmente tomamos ofensivamente la acepción al ser escuchada, más si se refiere a nosotros, sino del idiotismo como una política pública venida desde el leviatán ideológico progresista, y la cual en su plan de desarrollo busca homogenizar, o sea, mezclar de una manera uniforme a esas mismas generaciones que no nos habíamos dejado de etiquetar en el espacio lineal temporal, desde nuestras características, limitaciones tecnológicas y sucesos sociohistóricos muy particulares, es decir, los baby boomers, la generación X, los millennials, generación Z, pandemias, etc. Ya no busca una diferenciación en ellas, sino una desdiferenciación, por así decirlo, descaracterización de nuestras particularidades generacionales entre ellas, por medio del idiotismo social, pero buscando sea igualitario como conciben las cosas el progresismo social, o sea, todos idiotas por igual o los más que se puedan. Entonces se borran las diferencias y los límites subjetivos sociales que nos hacen diferente. Ya no importa si eres niño, joven, adulto, viejo, rico, pobre, sin estudio, culto, inculto. Lo que queda es un imaginario colectivo transgeneracionado degeneradamente que pretende, quiere y vive en la adolescencia eterna, caracterizada por la compulsión de la idealización fantasiosa de nuestros deseos, llevada a fuerza de choque y confrontación pretendida de encajar no con la realidad, sino con su realidad. Y esto a su vez toma, o mejor dicho, ha tomado fuerza en nuestras idiosincrasias colectivas porque tal ensimismamiento fantasioso ideológico ha sido articulado y respaldado por medio de la siempre tendenciosa política, quien la ha llevado a los congresos de los estados a convertirlas en política pública, porque ha sido consentido y legalizado desde el estatismo gubernamental que pasó del paternalismo socialista al wokismo maternalista de nuestros ideologizados países latinoamericanos. Y así como a fuerza de deseo y voluntad se feminiza un hombre para ser mujer, o a una mujer se masculiniza para ser hombre, o peor aún, niños. Ojo y cuidado, ahora respaldado por la fuerza coercitiva y punitiva del Estado. Cuidado que te meten a la cárcel por tratar de evitar una decisión inconsciente e inmadura regularmente venida de una psicopatología identitaria y peligrosa, Bueno, de igual manera se vende esa diversidad etaria, o sea, de edad, para el envejecimiento de los niños y el rejuvenecimiento de los adultos. Es decir, estamos tratando y dejando a los niños en su inmadurez propia de su pleno prematuro desarrollo y crecimiento, dejar tomar decisiones más que importantes,
peligrosas y los adultos nos estamos infantilizando con la proliferación del pensamiento sentimental diametralmente opuesto a la inteligencia emocional, la gestión correcta de nuestros pensamientos y emociones que debemos haber ya desarrollado para pensar y actuar congruentemente, correctamente en nuestro beneficio y el de los demás. Pero es que el medio cultural de diseño e ingeniería psicosocial a escala mundial en el cual estamos sometidos es lo que busca como objetivo. Ese es su fin y lo está consiguiendo. Olvidémonos del respeto y guía del conocimiento acumulado, la sabiduría, que es inteligencia pero bien encausada, la experiencia, las canas y el tiempo, cómo y con lo que se dirigió al mundo por miles de años y cientos de siglos con las gerontocracias y el adultocentrismo. Ahora en estos tiempos de inducción y sometimiento al enanismo mental son cosas del pasado. Hoy gobierna el adolescente, la cultura, la política, el lenguaje, la estética, la industria y el consumo. Hoy guía a la manada de lobos entre las tundras y las estepas, el cachorro. Los cachorros recién paridos, no con una mezcla de instinto y experiencia, gobiernan con el mero deseo, con la compulsividad por el placer inmediato, con el instinto, con la impulsibilidad, con el sentimentalismo, con la emocionalidad, con la fantasía como ideal, con la mentalidad ideológica psicopolítica gestada mayo-francesiana como bemol sociológico en la historia. Ok, listo, ya dije como interludio lo que tenía que decir. Pasemos al contenido de este gran libro. El libro se compone de 5 capítulos y cada uno tiene 3 subcapítulos. El capítulo 1 se llama La sociedad adolescente, se subdivide en viejos, adultos y adolescentes. En él se trata de asociar 3 formas de edades o 3 formas de sociedades muy distintas. Se muestra el rol de los ancianos en las sociedades arcaicas, antiguas y medievales y su progresivo desvanecimiento con la llegada de las sociedades modernas en la que el foco de la razón y el poder estarán en los adultos. Como decía el filósofo idealista alemán Kant, el hombre moderno de la Ilustración había alcanzado su autonomía, la madurez a través de la razón. Con la llegada del posmodernismo, la estafeta crítica y motivo del libro pasa a manos de la sociedad adolescente. El capítulo 2 se llama La sociedad adolescente a la deriva. Se subdivide en idiotismo, sentido e identidad. Se refiere al idiota griego que Lage ha tocado someramente en sus otros libros e incluido en sus videos que hemos visto y escuchado. Pero aquí en su libro aborda con más soltura y que no es otro que aquel que vive su vida privada sin mayor contacto con la realidad externa. O en estos tiempos, el ensimismado en sus fantasías y apariencias en sus redes sociales donde maneja su algorítmica y filtrada realidad virtual. El tonto, el necio, el idiota son el mismo que solo se mira el ombligo como comenta Lage haciendo la referencia grecorromana. Lo de idiota privado, como ya dijimos, ya no aplica en estos tiempos. Sin embargo, es el mismo, solo que ahora expone mediáticamente en las redes su ensimismada idiotez como una especie de enorgullecida y malformada virtud. Conlleva obligadamente la cita del hombre masa de José Ortega y Gasset, que también a mí me refiere al hombre mediocre de José Ingenieros, que llega al idiota posmoderno. Y de allí aborda 2 temas que se pueden separar, pero al final son complementarios: el adolecimiento de estas generaciones de identidad y de sentido. El capítulo 3 se llama La frivolidad del idiotismo. Se subdivide en moda, farándula y digitalización. Empieza con el sistema de la moda, no como se supone que es en su parafernalia estética de diferenciar a las personas y sociedades por la apariencia y la clase como sinónimo de refinamiento y distinción, sino más bien su función actual, que es de reasignamiento de significados vinculados más que nunca a la imagen como medio cultural para hacer la política. Cómo el arte se ha politizado. El arte y su estética deja de ser un objeto donde admirar la belleza, sino para ser un estandarte, un escaparate, un eslogan ideológico con fines de protesta revolucionaria, contracultural, disruptiva, como el dadaísmo. El dadaísmo fue un movimiento cultural y artístico que sigue hasta la presente y es lo que vemos por todos lados como arte pop, creado con el fin de contrariar la belleza, la lógica y razón de las artes, surgido en 1916 en la ciudad de Zurich. Esto me refiere al libro de la Sociedad del Espectáculo de Guy Debord. También está buenísimo y acá lo tenemos. Aborda la farándula de nuestro tiempo y su poder mimético para y con la sociedad. Que por medio de las tecnologías de comunicación, la persona normal se siente más cerca que nunca de ellos, exacerbando su capacidad de imitación, tanto en lo visual como en las actitudes y la artificial manera de pensar que crean en el espectáculo y los medios que reproducen tales formas de pensamiento como un natural razonamiento social
y nuevos valores y comportamientos mimetizados del imaginario colectivo, que por medio de los algoritmos en redes sociales y esas burbujas informativas que reafirman lo que erróneamente se piensa. Recomiendo aquí los libros del filósofo coreano Byung-Chul Han, No cosas, Infocracia y Psicopolítica, para saber y entender aún más el capítulo. El cuarto capítulo se llama Socialización en la sociedad adolescente y se subdivide en familia, medios, educación y excurso, resistir. Agustín Laje, como producto fallido, fruto de las pifias de su colegio y el sistema de educación argentino de pedagogías ideológicas adoctrinantes, setenteras, marxistas y gramsci-freirianas, refiere a la preocupante homogenización de las jerarquías dentro del núcleo familiar. Los padres ya no son la cabeza de familia. Han entrado en el rol democrático utópico para el socialismo estatista, donde todo en el núcleo familiar son iguales. Los padres son a lo mucho amigos mayores, proveedores de cosas y servicios. La casa es solo un hotel. El rol del padre es el de un comprensivo amigo, no un líder jerárquico que con potestad y autoridad movida por el amor, la educación, la razón, las buenas costumbres y la experiencia guiaba y enfocaba a los hijos inconscientes en su vida hasta que llegara a esos el tiempo justo, ideal y la edad de la emancipada responsable conciencia. El padre adolescente es el principio del fin de la familia nuclear, creadora de sociedades. Ya no seremos más individuos en sociedad, sino ciudadanos atomizados. Incluso la madre moderna, ya afectada por la cultura mediática estratégicamente inducida en la que ha crecido, pelea la autoridad del padre en casa, le resta autoridad porque en este empoderamiento femenino ideológico político a la madre de familia, a la mujer, le han hecho creer que no debe estar sometida bajo ningún hombre, incluido en ello su marido. Por lo que tal pugna gestada y arraigada desde la misma psiquis profunda del moldeo cultural hace proclive la separación y rompimiento de las parejas, de los matrimonios y los núcleos familiares que son los que sostienen o sostenían hasta hace poco la correcta cohesión social. Esto no explica la única razón por lo que hay crisis generacional, por lo menos de 40 años de divorcio y desvinculamiento familiares, pero sí explica una pequeñita parte del por qué hay tanto fracaso matrimonial y por ende familiar. Lo más grave que quienes lo pagan son nuestros hijos. Y no es como tal un sometimiento como el adoctrinamiento progresista te lo quiere hacer ver. Son responsabilidades compartidas cuando una pareja decide coexistir en un vínculo sentimental y en este caso familiar. Y más aún, son roles complementarios que deben desempeñar cada quien para mantener una relación de pareja y familiar saludable. El padre guía con su autoridad, la madre apoya desde su naturaleza más amorosa las decisiones tomadas en privado en consenso de los padres, y los hijos obedecen tales directrices. Ahora la autoridad en casa es en función de quién aporta más dinero, o la capacidad para brindar materialidades, comodidades y lujos, o a quién se le puede reprochar menos problemas o defectos personales, incluso ya habiendo sido superados los mismos. Pero aún, si estás enfermo o por alguna circunstancia no estás laborando o disminuido para el aporte del gasto en casa, usado como pretexto para anular o en su defecto, restando la autoridad a un padre y con ello afectando la correcta instrucción y desarrollo psicoconductual de los hijos, pudiendo con ello, como se maneja en psicología, repetir tales patrones aprendidos desde su casa, afectando su calidad de vida y sus interrelaciones afectivas personales futuras, siendo proclives al aislamiento por su incapacidad de vincularse sanamente en una relación duradera y estable, tal cual lo vio y aprendió desde su casa, por sus ideologizados, atomizados e individualizados, separados o divorciados padres que perdieron a su vez en la crianza transgeneracional el arraigo de ideales y fines superiores como lo es tener y mantenerse como una familia. No olvidemos que el progresismo ideológico político lo que busca es anular a los matrimonios, a las familias, a los vínculos psicoafectivos que desarrollamos en ella, que nos permite una sanidad mental y emocional para convivir mejor en nuestras sociedades, en el respeto y práctica de los valores morales, siempre en beneficio de todos. Y mira qué tan afectados estamos por estas generaciones pasadas, ya afectadas o destruidas en sus vínculos afectivos y familiares. Echa un vistazo a cómo están las sociedades y el mundo y después me dices que también lo ves. La familia, como ya hemos expuesto, pero reiteramos, permeada por la tecnología y los medios de comunicación, fue expropiada su socialización por estos, aumentando así exponencialmente el control de masas por medio de la psicología política y la ingeniería social. Esto me refiere al libro de Daniel Stulin en el Instituto Tavistock, donde habla precisamente de cómo ese instituto, así también como la Escuela de Frankfurt,
han puesto toda su energía en medios, investigación y estudios especializados en pro de la manipulación mediática de la sociedad a nivel global. Así también, yo considero que técnicas de manipulación política como la ventana de Overton, que es hacerte aceptar algo que antes creías impensable, la espiral del silencio. Ojo, que esta es muy usada sobre todo por los medios de comunicación y en el espacio virtual algorítmico de las redes sociales, que es hacerte creer, darte una sensación para hacerte caer en la trampa mediática que la mayoría piensa de una forma de la cual tú eres el único que piensa erróneamente. Y mermadas con todo esto en nuestro criterio, buen juicio, identidad y sentido, incurrimos en la autocensura. El síndrome de Solomón, que es el miedo a destacar como individuo por las ideas, la inteligencia, los valores, las virtudes, las convicciones, o sea, lo que hacemos aquí. Todo esto y otras cosas más hacen su trabajo en la desarticulación del ser humano, la familia y la sociedad. Ni hablar del asunto de la degeneración educativa y sus procesos pedagógicos en toda Latinoamérica. Esto lleva décadas implementado. Definitivamente te quieren o nos quieren ignorantes, eso sí, bien adoctrinado y manipulable. Laje también refiere a la importancia metafísica del alma en los procesos educativos que incluso grandes filósofos de la época de la Ilustración y Razón como Kant, quien decía que sin la creencia en la inmortalidad del alma, la ley moral perdía toda su validez. Es decir, aún le daban un gran peso al alma en la educación como principio inmaterial, simple y espiritual fundamento de nuestra vida psíquica. O sea, nuestra mente, en el conocimiento y los procesos educativos. El conocimiento ennoblece el alma. El quinto y último capítulo se titula Política en la sociedad adolescente y se subdivide en estado niñera, rebeldía política, un modelo para la nueva izquierda y rebeldía política, un modelo para la nueva derecha. Me llama poderosamente y graciosamente la atención la anécdota con la que Agustín abre el capítulo, cómo la diversidad, como a todos nosotros simples mortales, lo abrazó, teniendo necesidad y motivo de apremio como una constante al tener que trabajar para cubrir sus necesidades básicas y de estudios. Sin embargo, esto lejos de causarle el clásico indignante enojo que genera la envidia, en metafísicamente hablando, esas almas carentes aún de sustancia divina y bondadosa, frente a la mayoría de sus compañeros de facultad que tenían los medios de subsistencia totalmente cubiertos y aún mucho más. Y cómo esta afortunada situación estudiantil de subsistencia fortuita privilegiada de esos compañeros generaba o tenía la particularidad en ellos de sentirse políticamente de izquierdas. Como bautizó una columna periodística que escribió Laje en esos tiempos, que para sorpresa de él apareció en la revista Forbes cuando por allá del 2014 dice: ¿por qué hay tantos niños ricos de izquierda? Publicación que también comenta fue borrada por la misma revista, pero que causó gran indignación entre sus compañeros marxistas de su facultad. Clásicos valientes del teclado se quejaban en sus muros, muchas veces como todo cobarde con perfiles falsos de Facebook, pero jamás lo encararon. Laje, con esa sagacidad, agudeza mental y elocuencia intelectual que lo caracteriza, llega a especulaciones psicológicas de total lógica y sentido común, o mejor dicho, buen sentido, desde la perspectiva que él plantea al fenómeno psicosociológico de este tipo de personas. Su vida ha sido tan fácil y cómoda en virtud de su pertenencia a una familia de holgura económica que pretende hacer de la sociedad un reflejo de su familia y del Estado un reflejo de su padre. O sea, el Estado paternalista socialista. Le doy credibilidad a su razonamiento porque leyendo el libro de Cristian Rodrigo Iturralde titulado El inicio de la nueva izquierda y la escuela de Frankfurt, de los antecedentes bibliográficos que investigó de ellos, o sea, de los filósofos de esa escuela, dio con una curiosa y sorprendente coincidencia con lo que Laje argumenta en sus años mozos de facultad. Todos los ideólogos de dicho instituto de investigación marxista, con excepción de Gramsci, venían de acaudaladas familias judías enriquecidas por el capitalismo que tanto atacaban. Sigue comentando como anécdota el autor de ese libro cómo el bohemio artista literario, del cual a veces negaban su aporte debido a su vida bohemia contracultural, de Walter Benjamin, el cual terminó sin conmensurable sufrimiento burgués suicidándose, pero antes de eso, en un acto de honestidad o hartazgo, dijo esto acerca de los ideólogos de Frankfurt: marxistas sin partido, socialistas dependientes del dinero del capital, beneficiarios de una sociedad contra la que luchaban. Gran referencia también me hace a Tocqueville y su libro de 1935, todo un clásico universal de la filosofía política llamado La democracia en América,
y cómo lo hace un referente previo al tema del Estado niñera, ha advertido de la infantilización despótica de los súbditos. Es decir, pasamos de un Estado paternalista que nos disciplinaba y cubría nuestras necesidades, a un Estado maternalista, cuidador y complaciente de nuestros deseos, como ya le hemos referido anteriormente. En el subtítulo de Rebeldía Política de Nueva Izquierda hace una genealogía desde la característica particular de la rebeldía que los distingue, la negación. Pero la negación desde la disonancia política, por el mero hecho de negar lo que afirma el sistema. Y sí, desde los años 60 la rebeldía se ha depositado en la juventud, tanto que la asociamos automáticamente en el imaginario colectivo como juventud, rebeldía e izquierda. La cultura woke se alimentó de los utópicos y emancipadores pensamientos del protoprogresismo venido de Gilles Deleuze y Félix Guattari por allá de finales de los 60 y en todos los 70, con libros como El Antiedipo o Rizoma. Su filosofía se basaba en crear conceptos nuevos para una manera propia de ver el mundo, de interpretar cada quien libros, significados y símbolos que han sido perennes, a gusto individual y deseo individual. Es decir, de significar lo que antes tenía ya un significado establecido. O sea, son los precursores del actual relativismo social. Laje refuerza los comentarios para acabar de cerrar las complejas ideas progresistas de estos autores con ejemplos actuales de personajes reconocidos públicamente como Miley Cyrus, Bad Bunny y muchos más para contrastar, pero sobre todo desarticular la sarta de sandeces, diría Laje, de absurdos, mentiras e incongruencias que postulan este tipo de pensadores progresistas neomarxistas de izquierda y sus replicadores mediáticos, como los artistas. Como la rizomática también filósofa radical Beatriz Preciado y su manifiesto contrasexual mencionada por Laje en su libro. Esto me hace referencia para recomendar el libro del filósofo conservadorista Sir Roger Scruton llamado Locos, Impostores y Agitadores, Pensadores de la Nueva Izquierda, en donde se evoca a desarticular cada uno de los intelectuales y filósofos de la Nueva Izquierda, sus pseudorelatos ideológicos con gran astucia, conocimiento, pero sobre todo sentido del humor. Neta, léanlo, está buenísimo. En el subtítulo Rebeldía de la derecha marca las diferencias subjetivas de pensamiento o ideológicas de la neodiada izquierda-derecha y sus concepciones y entendimientos sobre lo que considera rebeldía. En un acto retrotópico, diría el sociólogo Zygmunt Bauman, o en la constante modificación, actualización y perfeccionamiento natural de la historia y la sociedad por medio del conservadurismo más Roger Scrutoniano, Laje, tomando de referencia el libro La emboscadura de Junger, metafóricamente desestima el nómada y fútil rizoma del ausgutariano como símbolo progresivo de constructivista de los cuerpos sin órganos, sin identidad, sin género, sexo, y retoma como antítesis simbólica del arraigo las raíces del árbol tan sólidas en el tiempo, con la fuerza suficiente de destruir construcciones artificiales superpuestas en su ecosistema, en su nicho, en su tierra. La naturaleza al final busca no liberación de su inmanencia, sino la libertad tal cual la concibe el hombre, en el mejor sentido, la libertad que ofrece la verdad. También nos ofrece una radiografía del resto social, ese que es la mayoría, ese que no se siente en ninguna lucha, en ningún bando, el indiferente, ese aquel que solo apoya al poderoso cuando se ve amenazado de sus intereses personalísimos, el indiferente que cuando quiere es un lacayo del sistema. La sumisión, la pereza y la cobardía son rasgos característicos de su indiferencia. Como diría Martin Luther King, los de nuestra generación tendremos que arrepentirnos no tan solo de las palabras y las acciones infames de la mala gente, sino también del terrible silencio de la buena gente. Y agrego yo, la maldad no se propaga por la acción de los malos, sino por la omisión, inacción e indiferencia de aquellos que se dicen buenos. Cuando la rebeldía llega al poder y repite el discurso del sistema que buscaba derrocar, la rebeldía se aleja, porque esto nunca se ha tratado de llegar o convertirse en el monstruo que se decidió acabar, como han llegado muchos. Por eso la rebeldía pasa la estafeta como proceso natural historial a la derecha. La rebeldía, a diferencia de la verdad, no es poseída por quien la ostente. La rebeldía es la contingencia misma de la naturaleza, es su reflejo más fiel. Cierra Agustín Laje haciendo un recuento de las vejaciones a las que los autointoxicados de sí mismo, o sea, los resentidos ideológicos, nos han sometido. Sin embargo, no hay de nuestra parte ningún atisbo de victimismo. Hay rebeldía, hay coraje, hay fuerza y tenacidad para aguantar como en el mito del Sísifo de Camus.
coraje para volver a empezar desde el inicio las tantas veces que sean necesarias. La valentía es una virtud que solo la adversidad pone a prueba y saca lo mejor de los que somos, y nos sentimos realmente seres humanos, imperfectos desde nuestra perfección natural, aquellos que amamos ser fiel reflejo imperfecto de Dios en la tierra. Neta, es un gran libro, como toda reseña desde la perspectiva de quien la realiza, jamás le hará justicia a la obra. Como una adaptación cinematográfica no rinde tributo a la obra literaria. Es solo un acercamiento que su fin es incitar, despertar la curiosidad y las ganas de obtenerla para leerla y disfrutarla. Bueno, señoras y señores, esto fue todo de mi parte. Les agradezco el tomarse el tiempo para ver esta reseña. Si te gustó el video, por favor, coméntame algo. Es muy importante para mí que me puedas retroalimentar con alguna crítica constructiva acerca del libro o del video en general. Si tienes ganas que abordemos algún tema, como no, también déjamelo aquí abajo. Comparte este material, eso sí, con personas como tú, que consideres tienen el grado superior de conciencia para apreciar este tipo de contenido. Déjame un like, por favor, para que el algoritmo le dé relevancia. Con esto le pueda aparecer a más personas y no quede rezagado de este tipo de contenido, quizás un poco duro y directo de lo que observo y percibo, pero que lo hacemos con mucha pasión y con la mejor intención de brindar, de aportar con mucho amor algo de valor social. Suscríbete a mi canal. Muchísimas gracias por tu presencia aquí y esto fue Sentido No Tan Común.